Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Siendo las 2:57 de la tarde, damos inicio a nuestra nueva sesión sincrónica, hoy 14 de agosto de 2021. Em, Vamos a continuar con la programación dentro de nuestro cronograma de actividades y nuestra guía de aprendizaje para nuestra guía de aprendizaje eh, de procedimientos en juzgados. Em, La clase anterior, en nuestra primera sesión sincrónica, habíamos dado a conocer de primera mano lo que era la estructura y cómo se eh, encontraba compuesta lo que era la rama judicial del poder público. Pues antes de iniciar a conocer todo lo concerniente a los procedimientos que se desarrollan dentro de un juzgado, de un despacho judicial, ¿sí? Porque recuerden que habíamos hablado que algunas corporaciones tenían una división distinta o que todos los juzgados no eran igual, que habíamos o que encontrábamos algunas instituciones judiciales que tenían la característica de ser colegiadas y otras de ser unipersonales. Eh, y que además de eso, cada una dependía de acuerdo a la jurisdicción a la cual pertenecía. Entonces yo quiero preguntar aquí al señor Eder que se encuentra acá, eh, ¿qué puedes recordarnos con respecto a esa gran clasificación en cuanto a la rama judicial del poder público? ¿Cuáles son esas cuatro grandes jurisdicciones de las cuales hablamos en la clase pasada, Eder, por favor? ¿Nos puedes recordar? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Eder, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo apenas llegando aquí, apenas Del de... trabajo, Sí, apenas llegando, sí, profe. preciso. Eh, Yo sabía. Vale. profe, bueno, lo que recuerdo, pues son que la Corte está compuesta por 23 magistrados, que es un número impar para cuestiones de que no haya empate en, en en cuestiones de cuando se vaya a votar una, Las decisiones. una decisión es correcta, entonces está compuesta por 23 magistrados. Pero recuérdanos, Eder, ¿te acuerdas que habíamos hablado que la rama judicial tenía una división en cuanto a jurisdicciones y que encontrábamos cuatro grandes clasificaciones o cuatro clasificaciones en la cual se desempeñaba cada jurisdicción? Me estás hablando de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Porque me Sí, estás profe. hablando de 23 magistrados. Esa corte es el máximo órgano de qué jurisdicción. Profe, es la encargada, la máxima autoridad de toda De la jurisdicción, ¿de cuál jurisdicción? ¿De la ordinaria, de la constitucional, de la contenciosa administrativa? de la ordinaria, profe. Muy bien. Entonces, nosotros hablábamos de que, como estamos hablando de procedimientos en juzgados y todo lo que se hace dentro de un despacho judicial, viéndolo desde varios puntos de vista, no solamente desde la labor del funcionario judicial o del auxiliar de la justicia, que son dos cosas diferentes. Lo más interesante es empezar a aprender lo que es la labor que desempeña, por ejemplo, un abogado litigante y también lo que debe empezar a desarrollar un auxiliar jurídico, ¿cierto? Porque no es un secreto, pues que su ámbito laboral se desempeñará o siempre tendrá un aspecto a desarrollarse dentro de los arbores del litigio, ¿cierto? Entonces, vamos a conocer primero, en primera medida, todo lo concerniente a esas instituciones a las cuales nosotros nos vamos a dirigir, pero también vamos a conocer de primera mano cuáles son las funciones y obligaciones que tienen todas esas entidades, porque ustedes recuerden que todas
todas las personas, ¿sí? Tienen unas obligaciones y unos deberes, y aún más los funcionarios públicos, los servidores públicos responden tanto por las obligaciones que tienen todas las personas, pero también por sus actos en calidad de funcionario, en este caso judicial. Entonces, nosotros hablábamos o decíamos que esa gran función o ese gran deber que tiene la rama judicial del poder público de administrar justicia se dividía en cuatro grandes jurisdicciones y era la que se desplegaba primeramente en cabeza de la jurisdicción ordinaria, cuyo máximo órgano es la Corte Suprema de Justicia, y que de ahí hacia abajo venían unos órganos como era el tribunal, también órgano colegiado, y también encontrábamos unos órganos unipersonales como eran los juzgados del circuito y también los juzgados municipales, y que además decíamos que esos juzgados municipales o juzgados del circuito también tenían en algún momento la calidad de ser promiscuos, ¿cierto? Vanessa, ¿tú recuerdas en la clase de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de juzgados promiscuos? ¿Estás por ahí, Vanessa? Vanessa, ¿me escuchas? ¿O quién puede decirme a qué hacíamos referencia cuando hablábamos, o qué hacemos referencia cuando hablamos de juzgados promiscuos? Angie, ¿podrías decirnos? O Eder, que levantó la mano, a ver. Profe, son eh, los encargados no solamente de ciertos casos, sino que puede llegar de toda clase de casos a ese circuito, a ese juzgado. Muy, muy bien, es decir, ese juzgado no tiene una especialidad designada como tal, sino que a ese juzgado pueden llegar asuntos tanto de familia, civil, laboral, penal, ¿cierto? Entonces ellos podríamos decir que son funcionarios judiciales que conocen de todo un poco. Yo digo de manera muy jocosa que un juzgado promiscuo puede tener en la mañana una audiencia de índole familia y en la tarde a tener un cambio brusco y tener una audiencia, por ejemplo, de control de garantías en el ámbito de lo penal. Si es un juzgado municipal, obviamente. Entonces, eh, muchachos, cada uno de los despachos judiciales, cada una de las instituciones judiciales, pues obviamente tiene en la ley 270 eh, unas funciones designadas y además de eso unos deberes asignados. ¿Listo? Ya eso lo hemos hablado, ya la clase pasada conocimos de primera mano todo lo concerniente a lo que fue la estructura y clasificación de cada una de las jurisdicciones. Sobre todo a nosotros nos interesa mucho lo que es la estructura de la jurisdicción ordinaria, que pues es la que eh, más vamos a desarrollar en esta guía de aprendizaje, y que en mayor medida el abogado litigante por lo general siempre tiene despliegue de sus acciones en esa jurisdicción. No quiere decir entonces que tampoco un abogado litigante no desarrolle actividades en lo contencioso administrativo, pero recordemos que eso hizo parte del estudio en cuanto al desarrollo de la guía de aprendizaje de introducción al derecho administrativo general, y que por ende en este ámbito nos vamos a encargar más que todo a lo relacionado en base al Código General del Proceso, ¿sí? Entonces, por ese lado, me parece excelente que pues haya quedado
todo claro en cuanto a la estructura de la jurisdicción ordinaria, sin pues dejar de un lado pues de que ustedes entiendan que la rama judicial del poder público pues también se divide en lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, que ustedes saben que es la entidad o la jurisdicción encargada de dirimir los conflictos en donde se vea involucrado una entidad de derecho público, ¿sí? Y encontramos también la jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional, que es la garante de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Y obviamente encontramos la jurisdicción como lo es la jurisdicción en cabeza de lo que es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, vamos a dejar eso sentado y pues tema muy claro. Entonces, hoy vamos a hablar, muchachos, de lo que es o de lo que son los principios que rigen a la administración de justicia. Entonces, voy a compartir a ustedes, les voy a compartir unas diapositivas para poder empezar a desarrollar esa temática. Muchachos, recordar que todo esto que hemos estado hablando en la primera sesión sincrónica y en la segunda sesión sincrónica es fundamento o tiene su fundamento en la Ley 270 de 1996, que es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Pues antes de empezar a desarrollar, como ya lo habíamos dicho, todo lo concerniente a lo que se hace dentro de un despacho judicial o todos los pormenores que a ustedes les va a servir en cuanto a práctica eh, en un despacho judicial, pues es importante conocer todo lo relacionado con la ley estatutaria de administración de justicia. Bien, entonces el tema pues del cual vamos a empezar a desarrollar el día de hoy trata de lo que son los principios que rigen a la administración de justicia. Antes de empezar a desarrollar este tema, yo quisiera que alguno de ustedes empezara diciéndome qué es un principio. Para ustedes, ¿qué es un principio? María Cristina, para ti, ¿qué es un principio? Un pilar, un, un principio. Ujú, ¿qué es? Me Me cogió fuera dijiste, de base. me No dijiste sé. un pilar, la base fundamental, que de allí Una deben, base, eso. que de allí deben partir todos los Ok. pormenores, ¿sí? De la realización de las funciones de la Eh, administración de justicia y de sus funcionarios públicos, ¿cierto? Eso es un sí. principio. A partir de allí, muchachos, eh, de esos principios que rigen la administración pública, todas las funciones que desplieguen los funcionarios públicos, pues tendrán que regirse acorde a ello, ¿cierto? Pero entonces, recordemos, y ya lo habíamos dicho en la clase pasada, que administrar justicia es la función principal de lo que era uno de las ramas del poder público, ¿cierto? Recordemos que las ramas del poder público son tres. Angie, recuérdame cuál es esa clasificación de las ramas del poder público. Bien. Profe, ¿sí me escucha? Sí,
Rama ejecutiva, legislativa y judicial. Muy bien. Entonces, esa división tripartita de lo que es el poder público, cada una de ellas, ¿sí? Independiente en sus funciones, tiene una función totalmente independiente, ¿cierto? Valga la redundancia. La función principal del legislativo es crear las reglas de juego, crear las reglas, crear las normas. La función principal del ejecutivo es gobernar, administrar los recursos del Estado y tomar las decisiones concernientes a todo lo que tenga que ver con la administración. Y obviamente, ¿sí?, la rama judicial del poder público tiene como principal función administrar justicia. Pero entonces, ¿qué es administrar justicia? ¿Sí? Podemos decir que es la parte de la función pública, ¿sí?, que obviamente es función del Estado, que se encarga, ¿sí?, de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades que se consagra en la Constitución política y en la ley. ¿Sí? Eso es muy importante, muchachos, porque recordemos que el derecho objetivo, que es el que crea la autoridad, que es el Congreso de la República en cabeza del Poder Legislativo, todos esos parámetros normativos, cuando se vean cercenados o vulnerados, es allí en donde a través de una acción judicial, a través de una demanda, por ejemplo, a través de una acción de tutela o a través de cualquier mecanismo, nosotros podemos acudir a la administración de justicia con el fin de que ese derecho no sea reconocido, se haga efectivo ese derecho que la ley, la Constitución y las demás normas nos otorgan. Entonces, administrar justicia es buscar el reconocimiento del derecho. Y obviamente, administrar justicia, ¿sí?, o esa función de la administración de justicia, obviamente, se empieza a desarrollar a partir del surgimiento de conflictos, ¿sí? Porque ustedes recuerden que hay una forma o hay mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y es allí entonces cuando nosotros omitimos o podemos decir que dejamos de lado en un momento para poder o acudir a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de acudir a otras instancias, unas instancias loables como lo es la conciliación, como lo es la transacción, para poder nosotros hacer valer nuestros derechos, pero sin llegar a lo contencioso. Cuando hablamos de algo contencioso, nos referimos a que hay un conflicto y que se suscita una contienda, ¿cierto? Hay una contienda por un derecho. Pero cuando ya no es posible, cuando ese conflicto ya no es posible solucionarlo por mutuo acuerdo entre las partes, es allí donde llega la administración de justicia, ¿sí?, de manera en derecho, vamos a decirlo así, a resolver ese conflicto. Pero eso no quiere decir, muchachos, que no hayan o no existan otros mecanismos alternativos para solucionar esos conflictos. Muchas veces, y eso es una recomendación, muchas veces sale más efectivo para ambas partes terminar un conflicto vía mutuo acuerdo. Porque si es mutuo acuerdo, nosotros podemos solucionarlo a través de vía notarial, a través de conciliación o de un simple contrato de transacción. ¿Sí? Es decir, muchachos, yo pregunto, ¿cómo es más fácil de resolver un conflicto? ¿Vía rama judicial o de pronto vía notarial o por cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos? ¿Cómo termina más rápido? Profe, por un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Así es más eficaz, es más rápido, es más eficiente. Si usted, por ejemplo, se pone a pelear o busca de pronto asesoría jurídica
¿sí? No quiere decir que, o en el evento en el cual usted vea que ese acuerdo o lo que le está proponiendo la contraparte no es loable, pues usted siga con el proceso. Pero si usted ve que de pronto le sale favorable, y eso tienen ustedes que tener en cuenta que cuando uno concilia tiene que ceder un poquito, ¿cierto? Porque no siempre en una conciliación vas a ganar el 100%, pero sí te ahorras un poco de tiempo. ¿Listo? Entonces, mi recomendación antes de acudir a lo que es la administración de justicia en cabeza de la rama judicial es tratar de en la mayoría de lo posible solucionar los conflictos vía mecanismos alternativos, ¿sí? Porque usted se ahorra allí bastante tiempo y pues de manera eficiente de pronto puede ganar hacer efectivo su derecho. ¿Listo? Pero Profe, cuando, y, dime, no, y además que así pues se evitan también gastos procesales. exacto. En, Sí, eso es muy cierto lo que dice Sergio. También se acorta tiempo y se gana un poquito más en cuanto a costos y gastos judiciales, como lo dice Sergio, pero lo más importante es el tiempo, ¿sí? No es un secreto, muchachos, que ahorita la rama judicial del Poder Público está atiborrada de trabajo, ¿sí? Ya sea por X o Y motivo, sea porque tiene muchos procesos, sea porque negligencia, los motivos que sean, pues está atiborrado y está demorado el llevar un proceso. Profe, Entonces, cuéntame, Angie. tengo una pregunta. Los únicos derechos que no son conciliables en materia laboral son los ciertos e indiscutibles. Eso es, Digamos, mi pregunta es si ajá, hay otros, digamos, porque los únicos que conozco son en materia laboral. ¿no? En materia laboral, tú decides es si concilias o no. Eso no quiere decir que tú, por ejemplo, no puedas conciliar aspectos como por ejemplo, las sanciones, por ejemplo. Lo que no puedes conciliar son, por ejemplo, los derechos irrenunciables. Tú no puedes conciliar, por ejemplo, el pago de las cesantías. Estos son derechos irrenunciables, ¿sí? Solamente puedes conciliar los derechos que son inciertos, ¿sí? Eh, para saber taxativamente cuáles son las circunstancias que son conciliables, tú tienes que irte a la ley de conciliación, ¿sí? Esa ley te va a dar claramente cuáles son los asuntos que son conciliables o no, ¿sí? Claramente, por ejemplo, muchas veces la conciliación se torna como requisito de procedibilidad. Muchas veces, y en muchas veces, ¿sí? En la mayoría de los casos, por ejemplo, en familia, si tú no acudes inicialmente a la conciliación, no vas a poder acudir a la vía judicial, porque es un requisito. Pero en materia laboral, el juez de la República, para tú poder demandar, no te exige una conciliación. Sí, a eso me refiero cuando se trata de, de los asuntos laborales. Tú puedes conciliar, tú puedes conciliar en cualquier momento, pero eso no quiere decir que el trabajador, ¿sí? No pueda demandar por un derecho cierto y es indiscutible. Tú puedes conciliar, tú puedes recibirlo y listo. Si hay un acuerdo entre las partes y tú no demandas después, no pasa nada. Pero a ti te puede fácilmente, por cesantías, por prestaciones sociales, por cualquier derecho cierto, demandar con posterioridad porque eso es irrenunciable, ¿sí? Entonces, los derechos laborales, como lo ha dicho aquí Angie, son irrenunciables, los derechos ciertos e indiscutibles. O ¿Sí? sea que sí se podrían conciliar, digamos, pero en su totalidad. No, esos derechos ciertos e indiscutibles, eh, el acta de conciliación, ¿sí? El acta de conciliación, tú puedes ir ante el Ministerio del Trabajo a conciliar, ¿cierto? Sin ningún inconveniente, pero eso no quita que después el trabajador te pueda demandar, ¿sí?
porque empezando son derechos irrenunciables. Ahora, eso no quita que de pronto en el contrato de trabajo se haya pactado algo distinto. Si tú pactas eso, de pronto que te descuenten de nómina o alguna cosa, en algunos casos por jurisprudencia eso se ha declarado válido, ¿sí? Porque muchas veces cuando se termina el contrato de trabajo, el empleador lo que hace es retener la liquidación por parte, la liquidación del trabajador para cobrar alguna, sí, alguna prebenda o algún crédito que tenga el trabajador. Y eso solamente se puede efectuar cuando el trabajador así lo ha consentido por escrito. Mientras tanto, eso no se puede. Igualmente sucede con cualquier cláusula, ¿sí? O cualquier pacto que se haga en cuanto a ceder un derecho cierto e indiscutible, esa cláusula se torna ineficaz, como si no se hubiera hecho nada. Pero eso no quiere decir que puedas conciliar, por ejemplo, las sanciones o cualquier otro aspecto. ¿Ves? Lo que quiero decir es que muchas veces, muchachos, es mejor una buena conciliación a un tardío proceso judicial, ¿sí? A veces eso es hasta lo mejor. Tienes plata rápido y no plata con mucho tiempo en los juzgados. Eso no quiere decir que, por ejemplo, al abogado le sirva más tener un proceso largo. Eso obviamente va a generar intereses y eso muchas veces al abogado le interesa más. ¿Listo? Bien, muchachos. Pero entonces, quedó claro eso, lo que es la administración de justicia es hacer efectivos derechos, obligaciones y garantías consagradas en la ley. Eso simplemente es la administración de justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde que se encuentre establecido en una norma jurídica sustantiva, muchachos. Bien, acceso a la justicia. Otro principio de la administración de justicia, muchachos. El acceso a la justicia. El Estado garantiza, muchachos, el acceso de todas las personas a la administración de justicia. Si de pronto ustedes saben que cuando una parte dentro de un proceso es vencida en juicio o vencida dentro de un proceso judicial, es condenada en costas, ¿cierto? Y agencias en derecho. Ese acceso a la justicia sí, no debe ser, eh, debe estar amparado en lo que es la gratuidad. Todos tenemos que tener acceso por igual a la justicia, sin de pronto eh, obstáculos o de pronto algún cercenamiento por parte de algún impuesto o alguna situación, sin, obviamente, sin reparo de lo que puede ser de pronto un arancel judicial, que eso tampoco es que cueste mucho. Y obviamente, eh, el tener acceso al servicio de defensoría pública. ¿Sí? Muchas veces las personas no tienen la solvencia económica pues para poder hacer efectivos sus derechos a través de la administración de justicia o la rama judicial del poder público. Entonces, es la posibilidad de que la Defensoría Pública, como garante de los derechos de las personas, ¿sí? Como uno de ellos, pues pueda brindar la asesoría jurídica a las personas que no tienen la solvencia económica para poder acceder a la justicia, para poder hacer efectivos sus derechos. Y eso, muchachos, va de la mano de lo que es el derecho de defensa, ¿sí? Porque en todas las actuaciones judiciales y administrativas tenemos el derecho de ejercer nuestra defensa y de que obviamente una persona que sea idónea o que tenga la capacidad profesional, pues de ejercer ese derecho. ¿Listo? Ese derecho de defensa, además de ser un derecho fundamental,
es también un derecho que se encuentra enmarcado en las normas internacionales, ¿sí? Entonces, por eso se crean, muchachos, lo que son los consultorios jurídicos de las universidades, ¿sí? Y también, como lo dije anteriormente, lo que es la Defensoría Pública. Entonces, vamos bien hasta ahí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes saben que en los consultorios jurídicos no pueden cobrarle por la asesoría jurídica. Si lo hacen, están actuando de manera errada, ¿sí? No pueden cobrar ni un peso por la asesoría jurídica. Profe, Cuéntame. con respecto al acceso a la justicia, pues a mí me queda una como que no existe mi concepto, pues, Sí, eh, como que no hay equidad porque hay muchas personas a veces aquellas personas que no tienen eh, los suficientes recursos para eh, enfrentar un proceso con alguien, por ejemplo, eh, del poder del ámbito privado, ujú. llevar un caso, Un abogado convencional. es correcto, pues va a ser muy difícil enfrentarse, ejemplo, a un abogado, pues un proceso, pues presentarlo con una persona de esta, pues que sea bastante pudiente. Entonces ahí va, creo pues yo que no existe como ese acceso como lo podría tener la otra persona que sí tiene poder, que sí tiene con qué recursos Solventar, para... sí, Sí, correcto. solventar el... No, tú tienes razón, Eder, y muchas veces yo lo he dicho y lo repito, a veces muchos de estos principios y derechos quedan allí como eso, ¿cierto? Como letra muerta, porque, bueno, de que tienes garantía de tener un proceso asistido por un defensor público, sí lo tienes, pero de que esa persona se esfuerce, de que esa persona haga todo lo posible para sacar adelante, pues eso está en entredicho. Y la realidad es que muchas veces esos defensores públicos, como reciben un pago mensual que es fijo, pues no le ponen el mismo empeño que de pronto uno como abogado convencional y pago, que porque uno cobra por la labor de uno, pues no le pone el mismo empeño o el mismo perrenque que de pronto le pone uno como defensor convencional, porque igual a ellos le pagan, a nosotros también, pero igual nosotros tenemos que dar resultados. Nuestra labor no es de resultados, es de medio. Pero de pronto uno tiene, como hay un pago de por medio, tiene un poco de más compromiso, ¿cierto? Y como uno tiene más compromiso, de pronto hay más posibilidad de que salgan avante las pretensiones del demandante o del demandado, eventualmente ya sea el caso en el cual se encuentre la persona, ¿sí? Eso no es un secreto tampoco. Y tú tienes toda la razón, Eder. Y pues sí, se encuentra en un desequilibrio total, porque obviamente un defensor público no va a tener eh, el mismo empeño de un defensor convencional. Solamente partiendo de que el defensor convencional no tiene, o bueno, el defensor público tiene una gran cantidad de procesos judiciales y que obviamente no va a tener el mismo empeño. ¿Listo? Bien, entonces, celeridad y oralidad. Este principio, ¿sí? De la celeridad refiere a que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz, ¿sí? Cuando hablamos de celeridad nos referimos a que los asuntos se resuelvan de la manera más pronta posible, ¿sí? Y obviamente refiere a que los términos procesales deben ser perentorios y de estricto cumplimiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo,
las audiencias en el ámbito de lo penal no se cumplen, puede estar en riesgo de que la persona recupere la libertad por vencimiento de términos. Entonces, esa celebración de las audiencias y también del cumplimiento de los plazos tiene que ser perentorio, no puede dejarse al libre albedrío la realización o del cumplimiento de esos plazos. ¿Listo? Se cumple en el ámbito de la penal, si se cumple, porque si no se cumplen los plazos, el abogado defensor tendrá la obligación de solicitar la libertad por vencimiento de término. En los otros ámbitos, muy complejo que se cumpla, como no está en riesgo la libertad, pues obviamente a veces los despachos judiciales son un poco paquidérmicos y demorados, ¿sí? Sobre todo en el ámbito del derecho administrativo y en el ámbito del derecho civil. En el ámbito del derecho laboral sí se mueve un poco más eficientemente en cuanto a celeridad. Y obviamente las actuaciones que se realicen en procesos judiciales deben ser orales. ¿Sí? Si usted interpone un recurso en audiencia, tiene que sustentarlo en audiencia. ¿Sí? Es decir, uno de los principios nuevos que nace ahora en la actualidad es la oralidad. La oralidad en las diligencias por audiencias. Esto es muy importante, mucho autonomía e independencia de la rama judicial del poder público. Lo decía cuando iniciábamos a hablar sobre esto, muchachos. La rama judicial es independiente y autónoma de las demás ramas del poder público. ¿Sí? No solamente de las demás ramas del poder público, sino también de los demás, de las demás entes de la. Cuéntame. ¿Por qué la rama judicial es independiente? La función de administrar justicia es independiente debido a que las otras ramas del poder público no pueden tener intromisión en las decisiones judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que el presidente no puede ingerir en la decisión de un juez de la República. Un congresista no puede interferir en las decisiones judiciales. ¿Sí? Para eso hay una división del poder público, para que cada una se encargue de lo que le toca. ¿Sí? No puede haber injerencia ni siquiera por parte de la rama judicial en la función de las otras ramas del poder público. Y en el caso particular, obviamente, encontramos que la función de administrar justicia es independiente. El presidente de la República no puede llegar a decirle a un juez cómo debe tomar sus decisiones porque eso es algo errado. ¿Sí? Y obviamente ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá exigir o en algún lugar aconsejar a un funcionario judicial para pues que tome sus decisiones. Ese juez de la República, ese magistrado es autónomo en su posición. Obviamente, eso no quiere decir que él va a hacer lo que le dé la gana. Él tiene que tomar las decisiones acorde a derecho. ¿Qué pasa, Sergio, si un juez de la República no toma sus decisiones en derecho o acorde como la norma lo demanda? Profe, se declara impedido, ¿no? No, el impedimento es cuando él tiene algún interés, cuando hay un interés de por medio, ¿sí? O porque alguna de las partes es conocido, familiar, qué sé yo, ¿sí? Pero ¿qué hace o qué sucede cuando un juez de la República toma sus decisiones sin el amparo de la norma? ¿En qué incurre? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué me dices? Profe, este juez puede ser sancionado por no cumplir
no cumplir la ley. ¿sí? ¿Y cómo puede ser sancionado? Puede ser Ok, suspendido de su cargo, profe. sí, puede ser sancionado por el consejo, pero indudablemente si la persona o el juez emite una decisión judicial, una sentencia o un auto por fuera de los parámetros normativos, está incurriendo en prevaricato. ¿Y el prevaricato qué es? María Andrea, ¿qué es el prevaricato? No sabría decirlo ahora mismo, profe. Prevaricato es un delito, podría ser Y, condenado y la por eso cárcel, profe. y la cárcel, claro que sí. Entonces, el juez de la República que tome sus decisiones por fuera de derecho, pues puede estar cometiendo un delito. Y obviamente teniendo una consecuencia jurídica como lo es la prisión, como nosotros lo habíamos hablado en la clase de penal, recuerden, ¿sí? Bien, habíamos también tocado un poco sobre lo que era el principio de gratuidad. Y la gratuidad es que la administración de justicia será gratuita en cuanto a que para nosotros poder demandar o para nosotros poder acudir a la justicia, no, nosotros no teníamos que pagar un arancel judicial, por ejemplo, o un impuesto, ¿sí? De pronto algo mínimo, ¿sí? Cuando de pronto haya motivo para ellos, de pronto las pretensiones sean económicas o haya dinero de por medio, se puede pagar un arancel o de pronto una caución para poder cubrir un seguro o algo así, para poder asegurar el procedimiento o los bienes que se encuentren dentro del proceso, en el caso de un embargo, ¿sí? Entonces, la justicia es gratuita, muchachos. No, no puede haber, no puede haber cobros a cambio de poder solicitar el ejercicio de un derecho. Obviamente sin prejuicio, de, como lo dije anteriormente, de las agencias en derecho, las costas, las expensas, pero para eso entonces, cuando ustedes evidencien que de pronto su cliente no tiene con qué solventar esos gastos, como las agencias en derecho, ustedes pueden pedir lo que es el auxilio de pobreza, ¿sí? Em, bueno, ¿quedó claro Profe, eso, muchachos? profe, Sí, dime. quiero como que me explique un poco más sobre el auxilio de El, pobreza, sin qué el amparo, momento, amparo de es decir, pobreza, se el llama amparo de amparo. pobreza, en qué momento se puede pedir y cómo se debe sustentar, porque me imagino que eso lo cubre el gobierno, pero cómo se sustenta eh, ese amparo de pobreza. Bueno, el amparo de pobreza es una solicitud que se eleva ante el juez con la demanda. Con la presentación de la demanda, tú tienes en escrito separado presentar y sustentar, ¿sí? Bajo gravedad de juramento que pues que tu cliente exprese bajo la gravedad de juramento que pues no tiene los medios o la solvencia económica para pagar posteriormente en caso de ser vencido. Eso es simplemente un escrito normal y tú aportas la declaración juramentada por parte de tu cliente. Sencillo, ¿sí? Y el juez en un incidente va a tomar la decisión. ¿Qué es un incidente? Un incidente es una audiencia por aparte, ¿sí? Va a decidir si accede o no a dar eh, probidad a lo que es el amparo de pobreza. ¿Listo? Claro, eso es Claro, profe. bien. Y obviamente, muchachos, aquí vemos vemos que muy a pesar, si hablamos ya de la celeridad, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de la eficiencia, ¿sí? Es decir, los funcionarios públicos no deben ser paquidérmicos, ¿cierto? No deben ser lentos, sino diligentes y eficientes, ¿sí? Y obviamente los fallos judiciales deben proferirse en derecho.
deben proferirse en derecho. Cuando hablamos de que deben proferirse en derecho, simplemente nos referimos a que hay que ampararse en lo que dice la norma y lo que dice la jurisprudencia. Eso es sencillamente cuando hablamos de eso. Pero obviamente, ¿creen ustedes que eso se cumple a cabalidad? Los funcionarios públicos, hay algunos que son muy eficientes, sí, hoy hay algunos juzgados muy eficientes, pero hay otros que sí son un poco negligentes y bastante lentos. Ahorita mismo con lo de la virtualidad, pues se ha hecho un poco paquidérmico eso. ¿Sí? Muchachos, si habíamos hablado de lo que eran los mecanismos alternativos, ¿sí? Eh, no es un secreto, muchachos, y yo se los había dicho, que, que a veces resulta mejor terminar el proceso bajo un mecanismo alternativo de solución de conflictos, regulado en la ley 640 del 2001. ¿Sí? Por ejemplo, la conciliación, eh, la transacción, o vía notarial, o de pronto la amigable composición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son mecanismos alternativos para poder solucionar los conflictos y pues que a veces eh, ayudan también a hacer más rápido la administración de justicia al momento de que con ese proceso judicial se evita, ¿sí? O se evita que ese proceso o que ese conflicto llegue a los juzgados o a los despachos judiciales y se descongestiona un poco lo que es eh, ese despacho judicial o ese conjunto de juzgados. Entonces, esa función de administrar la justicia está plenamente avalada en la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Y obviamente cada uno de ellos tiene su, su función plenamente pactada y la competencia definida. ¿Listo? Entonces, muchachos, hay muchas veces también que algunas entidades pueden ejercer la función de administrar justicia. ¿Sí? En el caso del Congreso de la República, ¿sí? Eh, en algunos motivos o por algunos motivos de acusación, por ejemplo, al presidente de la República o contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pueden tener funciones jurisdiccionales o de administración de justicia. ¿Sí? ¿Quién investiga al presidente? El Congreso de la República. ¿Quién investiga a los magistrados? El Congreso de la República. ¿Listo? Y obviamente, eh, algunas autoridades administrativas pueden también eh, tener función jurisdiccional, como por ejemplo lo son las superintendencias. ¿Sí? Ellos pueden dirimir conflictos. Y también algunos particulares que actúan como conciliadores o árbitros. ¿Sí? Ustedes recuerdan cuando hablamos del arbitraje, que es un mecanismo también alternativo. Es sobre todo en asuntos laborales cuando se trata de las cuestiones de la huelga y los pliegos de peticiones en cuanto a las huelgas. Bien, muchachos, ahí hemos terminado este tema sobre lo que es los principios de la administración de justicia. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a ello, muchachos? ¿O todo claro? Todo claro, bro. Muy bien. Entonces, en mitad de semana tendremos una nueva sesión sincrónica para abordar otra temática, muchachos. Entonces, los invito a que vayan desarrollando y leyendo la temática de la segunda lección, pues para que pueda haber participación en esa sesión sincrónica. Entonces, muchachos, los invito a continuar con
con esa voluntad y ese empeño que les he visto en estas clases. Y pues nos vemos en una nueva ocasión y les deseo un feliz resto de fin de semana. Que tengan un feliz día. Igualmente, profe. Bendiciones. Igual, profe. A todos. Igualmente. Gracias, profe. Bendiciones. Feliz fin de semana. Luego.